Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 57, comenzando en una nueva Mishnah, donde nos quedamos ayer. Bien, que va a hablar sobre, y vamos a justamente ver toda la Mishnah desde un punto hasta el otro, hablando justamente sobre este concepto de dar un karpaf, es decir, de dos ciudades que están separadas una a la otra. Este espacio que queda entre ellas, si es una distancia en la cual entra un carpaf o dos carpaf según las opiniones, si se pueden considerar como que es una y se puede considerar que es como una sola ciudad. Muy bien. Entonces nos dice así. Dice, no tenían carpaf lair, dice la Mishnah. Es decir, la persona que viene a medir el tejum de la ciudad, ¿sí? No lo mide directamente desde la muralla de la ciudad, sino que se va a alejar, ¿sí? La distancia de un carpaf. Recordamos que el carpaf que era la superficie era la superficie del patio del Mishkan, bien, pero de manera cuadrada, es decir, 70 amot y 2 tercios por 70 amot y 2 tercios. Y de ahí en adelante, la persona empieza a medir la distancia del Tejum. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Es decir, que desde la muralla vamos a dejar un espacio de 70 amot y 2 tercios, y a partir de ahí contamos 2000 amot. Bien, a diferencia de la ciudad de los Levim, que era una ciudad que tenía 1000 amot, si os acordáis ayer que dijimos. Muy bien. Los sabios dicen, lo amru karpaf, el ben shetayarot. Es decir, que esto que dijeron que hay que dejar un espacio de karpaf para empezar a medir, únicamente fue dicho entre dos ciudades. Es decir, cuando tenemos dos ciudades que están cercanas y la diferencia es menos o es justamente la distancia de dos karpafim, se podría considerar como que las dos ciudades están unidas. Y si no, entonces no. אם יש לזו 70 אמה ושיריים ולזו 70 אמה ושיריים, es decir, explica ahora la Mishnah y dice, si una de las ciudades tiene 70 amot y un poquito, y la otra tiene 70 amot y un poquito, es decir, ¿sí? Que no hay entre las dos ciudades más de 141 amot y un tercio, ¿sí? O se karpaf eshetehem liyotehad, es decir, que consideramos todo eso como un karpaf de las dos ciudades para unirlas juntas. Vejen, de la misma manera, Shelosha Kefarim, Ameshulashim, tres aldeas, tres ciudades que están, es decir, que están en un grupo de tres, ¿sí? Vamos a ver más adelante que es como si fuese, por ejemplo, una letra segol, es decir, los 3 puntos que hay bajo las letras para hacer la vocal E, como si fuese un segol. Im yesh ben shenaim achitzonim 140 ve'echad ushlish, es decir, que si hay entre las dos ciudades externas, las dos que están en los extremos, 141 amot y un tercio, asa emtzai et sheloshtan liyot keechad. Es decir, entonces la tercera hace que se pueden incluir las tres ciudades como una sola. Vamos a estudiarlo, Bezrat Hashem, en la Gemara. Muy bien, dice así la Gemara. Menahane Mile, ¿de dónde yo sé esto de que hay que dejar una distancia desde el borde de la muralla antes de empezar a contar el Tejum de Shabbat? Amar Raba, dijo Raba, de lo que dice el versículo, sobre los límites de las ciudades de los Levim, que ya hemos visto en varias ocasiones, dice, Mikir Hair Bajutza, es decir, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Amera Torah Ten Jutza, es decir, la Torah nos está diciendo, está el muro, está lo que se llama Jutza, que es justamente esta distancia de 70 mot y 2 tercios, y después empieza a contar, Beajarkaj Medot. Bien, Bejajamim Omerim, los sabios, ¿qué es lo que dicen? Los sabios dicen, lo Amru, nos dijeron que esta ley del Karpaf es únicamente para unir dos ciudades. Entonces, Itmar, así es como dijo Rabuna, Amar Notim Karpaf Lazo ve Karpaf Lazo. Rabuna ya nos dijo que hay que dejar un karpaf para una ciudad y un karpaf para la otra ciudad. Y si no hay entre ellas más de 141 amot y un tercio, entonces las dos ciudades quedan consideradas como una sola.
Rajilla Barrab Amar, ¿qué es lo que dijo Jilla Barrab? Notnim, solamente dejamos Karpaf Ejad, un solo Karpaf para las dos. Es decir, que entre la distancia que hay entre las dos es máximo de 72 tercios. Bien. Tnan, y enseñamos en una Mishnah, Jajamim Omerim, lo Amru Karpaf Ela Ben Shetayarot. Es decir, que esto del Karpaf fue dicho únicamente entre dos ciudades. Es decir, que se entiende de aquí, Karpaf entre las dos ciudades quiere decir que uno solo, ¿verdad? Tiyuvta de Rabuna, es decir, esta enseñanza viene a oponerse a lo que ha dicho en un principio Rabuna, que dijo las do, para una ciudad y para la otra ciudad. Amarle a Rabuna, ¿cómo te va a responder Rabuna? Mai Karpaf, ¿qué significa Karpaf? Que vamos a dejar un Karpaf entre las dos ciudades. Torat Karpaf, es decir, como la ley del Karpaf, es lo que vamos a considerar. ¿Cuántos? Son dos, pero funcionando según la ley del Karpaf. Uleolam, Karpaf Lazo, Karpaf Lazo. Y entonces, de todas formas, siempre va a ser un Karpaf por un lado y un Karpaf por el otro lado. Así es como te va a decir Rabún. Nos dice la Gemara, Ajinami Mistabra. También así parece lógico pensar. Ni de Katane, puesto que se enseñó al final, Im yesh lo shivim ama veshiraim, velazo shivim ama veshiraim. Es decir, en el final de nuestra Mishnah se enseñó que si la ciudad tiene 70 mot y un poquito y la otra tiene 70 mot y un poquito, o se karpaf lishtehen, liyot echad, ahí es cuando se aplica la ley del karpaf para hacerlas las dos como una sola ciudad. Entonces se entiende, da a entender, shmamina, sí, efectivamente, así parece lógico pensar que estamos hablando de que son dos karpaf, uno para un lado y otro para el otro, porque por eso dijo la Mishnah que una tenía 70 y un poquito y la otra tenía 70 y un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar? Lema, Teheti Yuvta de Barrab. Entonces aquí vamos a tener que, ya no es una contradicción contra Raba, sino que es una contradicción contra Gia Barrab. Amarla, ¿cómo te va a responder Gia Barrab? Amarla Gia Barrab. Te va a decir, en realidad aquí no hay una pregunta, porque Hamani, es decir, el final de la Mishnah, según quién fue enseñada, Rabbi Meir fue enseñada según la opinión de Rabbi Meir, ¿sí? Que dijo que toda ciudad se le da un karpaf. Entonces pregunta la Gemara y dice, y Rabbi Meir, si fuese que es Rabbi Meir, Hatan el Resha notnim karpaf lair, libre Rabbi Meir. Entonces, ¿por qué dirá la Mishnah al principio que se da un karpaf a todas las ciudades? Esto es la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué es necesario que Rabbi Meir diga su opinión también en las dos ciudades? Responde la Gemara y dijo, no es necesario las dos enseñanzas. De Imehai. ¿Por qué? Porque de la Resha, del principio de la Mishnah, donde dice que se le da un karpaf a cada ciudad, Haba Mina, yo podía haber pensado, Hat le Hada, Hat le Tarte, es decir, un karpaf entre una ciudad y dos ciudades. Kamashmalan, por eso ven y aprende de aquí, de letarte tre yahabinan leu. ¿Sí? Es decir, que para tres, dos son necesarios. Es decir, un karpaf de un lado y un karpaf del otro. Veías, Meinan, y si tú solamente hubieses aprendido, aja, el final, es decir, que donde dice que se le da un karpaf a uno y un karpaf a otra, las dos ciudades, cada una su karpaf. ¿Qué es lo que yo podría haber pensado? Que únicamente cuando son dos ciudades que están juntas una con la otra, y ahí se considera que el karpaf es una parte de la ciudad. Mishum, desde Jika, Mishtayu. ¿Por qué? Porque al ser que las dos ciudades están muy juntas, ¿sí? Entonces no hay espacio para que las personas la puedan utilizar. Y entonces por eso dice Rabbi Meir que hay que darle un karpaf, hay que dejar un espacio por un lado y un espacio por el otro lado. ¿Por qué? Porque están juntas y necesitan makom leishtamesh. ¿Sí? Abal, hatam, pero ahí, cuando hay una sola ciudad, ¿sí? Donde no hay este problema de espacio, porque no tengo nada alrededor. ¿Es malo? Voy a decir que no, ¿sí? Es decir, que le voy a dar no le voy a dar del todo una distancia de un karpaf. Entonces, Sirija, por eso es necesario también esta segunda enseñanza. Muy bien, Nan, enseñamos en la Mishnah, así mismo tres ciudades que están como un segol, vamos a decir, que están juntas.
Im yesh ben shenehem achitzonim mea ve'arbaim ve'achat ama ushlish, así dijo la Mishnah. Si entre las dos ciudades hay 141 amot y un tercio, otze emtzai et sheloshtan liyot echad. La de en medio hace que las tres queden unidas como una sola. Ahora viene la Gemara a pensar que estas, es decir, en una primera instancia lo que piensa la Gemara es que las tres ciudades están puestas en una línea recta. Entonces viene la Gemara y dice, Tama, el motivo que se consideran todas como una sola ciudad, de Ika Emtzai, es decir, ¿por qué? Porque hay una ciudad intermedia. Ha, Leka Emtzai, lo, pero si no hubiese una ciudad intermedia, entonces no se considerarían como una. Dice, Tiyuvta de Rabuna, esto vendría a oponer a la opinión de Rabuna. ¿Por qué? Porque dice así. Nos dijo la Mishnah, dijo, si hay tres ciudades, si entre las dos exteriores hay una distancia de 141 y un tercio, entonces ahí ¿qué nos estaría diciendo? La del medio hace que todas sean una sola. Entonces la Gemara viene a hacer el diyuk, es decir, a analizar en detalle las palabras. Y dice, espera, tú me estás diciendo que es porque está la de medio, que las tres se consideran como una sola. Entonces, si no estuviese la de medio, bien, el hecho de que haya 141 amot entre una ciudad y la otra y un tercio, no haría que las tres sean como una sola, aunque haya 141 y un tercio. Entonces, la opinión de Rabuna que dijo Carpablas de no tendría fundamento. Bien, entonces, ese es el primer diyu. Es decir, dice Tama de Ika Emsai. El motivo por el cual funciona todo esto es porque hay una ciudad en medio. Halek Emsai, pero si no hubiese, no se considerarían como una sola. Tiyufta de Rabuna. Esta es la contradicción o la oposición a la opinión de Rabuna. Amar leja Rabuna. ¿Cómo te va a responder Rabuna? Hait marale. Es decir, tú has dicho en nuestra Mishnah, ¿sí? Amar Rabba, Amar Rab Idi, Amar Rab Hilla. Lo meshulashin mamash. Es decir, que no estamos hablando de tres ciudades que están las tres alineadas, sino que estamos hablando de dos que están una frente a la otra y la tercera está puesta un poquito más abajo. Y entre las dos aldeas que están en los exteriores hay más de 141 amot y un tercio. Ela, Roim, Kol, Sheilu, Metil, Emtzai, Benehem, Veyu Meshulashim, Ben Ze, Leze, Ela, Mea, Bearbaim, Mamá, Ajá, Beajat, Ushlish. Es decir, en ese caso, es decir, lo que te va a decir Rabuna, que es, dijo, cuando te dijo la Mishnah que las tres ciudades están unidas o están en un bloque, las tres, y no te está hablando que están en línea recta, sino que hay dos que están enfrentadas, que están una frente a la otra, y que las separa, ¿sí? 141, más de 141 amot y un tercio. Y la tercera está un poquito más abajo, como dijimos, como un segol. Bien, ahora dice, sí, yo imaginariamente transporto la ciudad en medio, ¿sí? Y me queda, ¿sí? Entonces, que divido ese espacio de 141 amot, me quedaría 141 amot y un tercio de un lado y 141 amot y un tercio del otro lado, entonces ahí las tres se van a considerar unidas. Entonces dice, por lo tanto, Asaim Tzai es Sheloshtan Liyotehad. Por lo tanto, la tercera hace que la de medio hace que las tres queden unidas. Por ejemplo, tenemos una ciudad que mide 1000 amot. Bien, es decir, la ciudad mide 1000 amot, la de medio. Bien, y entre las dos ciudades que tenemos en los extremos hay 1280 amot. Bien, entonces, si yo cogiese la ciudad en medio de 1000 amot y la pusiese en medio, ¿qué me quedaría? Menos de 141 amot y un tercio de un lado y menos de 141 amot y un tercio del otro lado. Por lo tanto, yo puedo considerar todas como una sola, según la opinión de Rabuna, que Rabuna dijo carpables de un lado y del otro. Amarle a Rabba le Abaye, le dijo Rabba Abaye, Kama Ben Ajitzon. Entonces, ¿cuál es la distancia que tiene que haber entre las dos ciudades exteriores? La Emtzai, a la del medio. Amarle le dijo al pai mamá, 2000 amot,
¿Por qué? Porque de esa manera vamos a encontrar que las exteriores se encuentran dentro del tejum de la de en medio. Y entonces voy a poder ir de una a la otra. Pregunta Raba y dice a Valle, Veja adhu de Amart, pero tú dijiste antes en la página 55, cuando vimos esta ciudad que estaba hecha como un arco, bien, y dijimos que cuánto tiene que haber entre las cabezas del arco para considerar que todo estaba lleno de casas y contar el tejum a partir del yeter, tú dijiste 2000 amot, perdón, la primera opinión fue 2000 amot, pero la segunda opinión, que fue la del hijo de Raba, Barrabuna, dijo incluso que sea más de 2000 amot. Y tú, Raba, dijiste, perdón, a Valle, dijiste que te parecía más lógica esa opinión, que aunque haya más de 2000 amot, ¿sí? Y entonces ahora aquí, ¿por qué aquí me estás diciendo que tiene que haber máximo 2000 amot? Entonces vamos a ver en las palabras. Veja athu de amar, fuiste tú el que dijo, cábate de Raba, bere de Raba Barrabuna, la opinión de Raba, el hijo de Raba Barrabuna, mistabra, me parece más lógica, de amar, y oterme al pai mamá, que puede haber incluso más de 2000 amot entre los pies del arco. Bien, entonces, ¿qué le va a responder a Valle? Va a decir, aji, ashta, hatam, ika batim, ajá, leika batim. Dice, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque allí, en el caso de la ciudad hecha en forma de semicírculo, ¿sí? Hay casas. ¿Qué quiere decir? Que las dos partes de la ciudad, yo las puedo conectar por un lugar donde hay casas. Habíamos dicho que yo podía ir por dentro de la ciudad, ir de un lado al otro. Entonces me da igual que haya 2000 amos o que haya 5000 amos, ¿sí? Porque a fin de cuentas yo puedo ir de un lado para otro. Bien, pero aquí son dos ciudades que están separadas y nada las une por ningún lado. Entonces por eso lo máximo que puede haber son 2000 amos. Ve a amarle Rabba la Valle, le dijo Rabba a Valle, Kama yehe ben ajitzón lejitzón. ¿Cuál es la distancia máxima que puede haber entre la ciudad exterior y la otra exterior? Abaye pregunta, y dice, Kama yehe, mainaf kalejamina. Dice, ¿cuánto puede haber? ¿Qué más te da? Kol sheilu machnis emtzai benehem, en benzelaze. Mientras tú puedas meter la ciudad en medio entre una y la otra, ¿qué más será? ¿Cuál es la distancia que hay entre las dos? Ela mea bearbaim beajat ushlich. Y que cuando introduzcas la ciudad intermedia, todavía te quedan 140 amot y un tercio. 141 amot y un tercio. Va, filo. Arba talafimama. Incluso que haya 4000 amot entre las dos. ¿Sí? Amarle le dijo a Valle le dijo, efectivamente. Pregunta la cámara, veja amar Rabuna, y dijo Rabuna, ir a suya que Keshet, una ciudad que está hecha como un arco. Im yesh ben shene rashea pajot mearbaat alfimama. Si hay entre las dos cabezas de la ciudad del arco, la parte inferior, ¿sí? Si hay menos de 4000 amot, modedim lamina yeter. Se empieza a contar el tejum a partir de esa línea imaginaria que une las dos partes en adelante. Bien, mina yeter. Veimlav, y si no hay más de 4000 amot, perdón, si no hay menos de 4000 amot, se mide desde el keshet, es decir, desde el vientre interior del arco. Amarle le dijo a Valle, Hatam, es decir, la ciudad que está hecha como un keshet, Lika le memar mile. No puedes decir que el espacio que hay entre las piernas del arco está lleno. ¿Por qué? Porque no tienes con qué llenarlo. Por lo tanto, hay entre ellas más de Arbaat alafimama, si hay más de 4000 amot entre las dos partes. ¿Sí? Entonces los tejumim no se unen dentro del otro. Y entonces no son como una sola ciudad. Abalaja, pero aquí en las tres ciudades, y Kalememar Mile, aquí sí que lo vas a poder completar. ¿Por qué? Con la ciudad intermedia. Por lo tanto, incluso que tengan entre las dos exteriores más de 4000 amot, ¿sí? Se consideran todas como una. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pongas la ciudad intermedia, entonces no va a haber más de 4000 amos de diferencia entre ellas. Amarle Rav Safra le Raba, le dijo Rav Safra Raba, Hare bene Akistefon de Mashhinan lehu Tehuma mehaigisa
de Ardashir. Es decir, nosotros medimos para ellos el Tehum desde el lugar más lejano de la ciudad de Ardashir, es decir, para los habitantes de Aquistemón. Ubené Ardashir, y los habitantes de Ardashir, Mashkinan Leu Tehuma Mehai Giza de Aquistemón. Es decir, consideran las dos, es decir, a Ardashir y Aquistemón como una sola ciudad. Entonces, ¿cómo hacen así? Haika Diglat. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para unir estas dos ciudades? Porque ahí en medio pasa el río Hidekel. Hidekel es el Tigris. Bien. De Mafseka, que hace una separación entre ambas. Yeter Mimea Bearbaim Bajat Ushlish. Más de 141 amot y un tercio. Nafak, Achvele, vino Raba, ¿sí? Y le mostró a Rav Safra, Anach Atmahata de Shura, es decir, las fundamentos de la muralla, ¿sí? De Mibale Bediglat, que estaban dentro del río. Beshivim Amá Beshiraim, a una distancia de 70 amot y un poquito. Behem, y ellos entonces están dentro de los 70 amot y 2/3 de la ciudad. Y por lo tanto, ellos hacían de unión entre las dos ciudades para hacer como una sola. Es decir, tenemos estas dos ciudades que estaban separadas por el río, ¿sí? Pero dentro del río había ruinas, y esas ruinas era lo que hacía que se pudiese utilizar ese espacio común como ese Karpaf que hemos dicho desde el principio de la Mishnah, que va a servir a una y va a servir a la otra, y entonces va a hacer que las dos ciudades se consideren como una sola. Hasta aquí llega la Mishnah con su Gemara, y hasta aquí llega Bezrat Hashem nuestro estudio de hoy. Mañana Bezrat Hashem continuaremos con la siguiente Mishnah. Que tengamos todos Besorot Tovot. Escube Imtsu, nuestro estudio, está dedicado para la Refuah Shelema de Moreno Berrabenu, Arab Shemariau, Yosef Haim, Benfeshe Miriam, Rab Haim Kaniesi, Kadosh Baruch Hu, le mande Rahamim, le mande Refuah Shelema Minashamen. Tengamos todos Moadim le Simcha, un excelente día y nos vemos mañana.